Permíteme estar cerca de ti. Su áspero susurro llegó como un aliento al oído de Pure. A la mujer se le erizó el pelo al sentir un escalofrío que le recorrió. La suave palma de quien esperaba la respuesta se deslizó por su camisa, sabiendo cada vez más. Cuanto más bajaba Love su traviesa mano para juguetear con el borde de sus pantalones, pero tuvo que contener la respiración. Un instante. Pure extendió ambos brazos alrededor del cuello de la otra mujer, como si buscara algo para aferrarse. Y no pediré nada más. La mirada sombría se clavó en la suya. Pure asintió lentamente y con esa respuesta, Love le devolvió la sonrisa. Era una sonrisa que no le resultaba familiar, una sonrisa distinta a la habitual. Te amo, Pure, realmente te amo. Tras terminar esta frase fue como si se hubiera activado el interruptor. Habían hecho esto antes, pasó el tiempo, pero las actividades que impulsaban a las dos seguía adelante. Al final de la mañana del nuevo día, el sol brillaba con fuerza, pero no lograba entrar por las cortinas. Las dos personas dormían profundamente. Estaban exhaustas. Piero extendió la mano para agarrar su celular y deslizó el dedo por la pantalla para contestar la llamada, sin mirar quién llamaba. Al oír la voz, la persona que aún estaba medio dormida abrió los ojos de par en par. ¿Aún no te has levantado? Anoche me quedé despierta hasta tarde. No se explicó con detalle porque se quedó dormida y a la otra mujer no pareció importarle ni insistió en buscar otra excusa. Creí que ya estabas en el estudio. ¿Puedo ir a tu departamento? ¿Vienes? Tras despertarse de la llamada sorpresa, la siguiente frase la sobresaltó aún más. Pero por muy sorprendida que estuviera, Pior intentó hablar lo más bajo posible. La razón era no molestar a la persona que aún dormía profundamente a su lado. Y por supuesto, además de eso, no quería que Love supiera con quién hablaba. Te envié un mensaje anoche, ¿no lo leíste? Está bien, si ahora no es el momento adecuado. No, no es así. Dame un momento. ¿Y qué comeremos? Cualquier cosa. Estaba a punto de dirigirse a la otra persona como siempre, pero tuvo que detenerse bruscamente y evitar mencionar su nombre. Al mismo tiempo, miró disimuladamente a la chica y luego dejó escapar un suspiro de alivio al ver que la otra persona seguía durmiendo profundamente. Está bien, estaré allí en una hora. Pure colgó el teléfono y con el corazón encogido, el aire entraba, pero Love seguía durmiendo a su lado. Le prometió a su expareja porque no podía rechazar el tono abatido de la mujer. Sin embargo, aún no sabía cómo decir a la chica alta que alguien vendría a verla. La situación era tan difícil que la persona del medio al que ella quería desaparecer. No quería ser egoísta, pero Pierre está llegando. ¿Puedes irte por ahora? ¿Cómo pudo decir eso? No vengas, Pierre, estoy ocupada. Ella tampoco se atrevió a decir eso porque en el pasado Pierre nunca había rechazado a él ni una sola vez. Mientras la indefensa estaba con los ojos cerrados y reflexionaba profundamente, los preguntó con voz ronca. La pregunta de su hija menor le dio un vuelco a Pure. Pure sabía que el simple hecho de admitir que quien llamó antes era Earl ya lastimaría bastante a Love, pero mentir no sería lo correcto. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.